Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta y danza. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús nos liberó. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Hagamos pues nuestro primer ejercicio, que es tratar de crear una sintonía especial en este ambiente, sea que estemos aquí presentes en este templo o nuestra casa, para concentrar nuestra atención en el acontecimiento que estamos a punto de celebrar. El Padre Alejo Mantilla siempre dice, cuando empieza su celebración de la Santa Misa, que espera que todos tengan obviamente la mejor disposición corporal, además de espiritual, porque aunque no estemos en el templo, estamos ante la presencia de Dios. Y la tecnología nos acerca a estos misterios, así que lo hacemos siempre con devoción y con fe. Y en segundo lugar, encomendamos ahora sí nuestra misa por nuestras intenciones más apremiantes. En silencio pensemos. Y juntamente con estas intenciones vamos a ofrecer nuestras intenciones comunitarias. Tengan la amabilidad de sentarse. Ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias a Dios por todos sus hijos muy queridos que hoy celebran la vida en la memoria de su natalicio, es decir, conmemoran su feliz cumpleaños, para que Dios Todopoderoso les conceda bendiciones abundantes, especialmente para Manuel Jiménez Pérez, Nicole Dayana Martínez Díaz en sus 15 años, Andrés Castillo Silva, 2 años, Trinidad Durán de Alquichire, los hermanos Pavón Pavón, Janet Delgado, Cecilia Miranda Castillo, Roger Guillermo Flores Rueda, Anadoli Mejía, José Manuel Sarmiento Rondón, Pablo Andrés Caicedo Telles en Estocolmo, Antonio Valero Martínez, Oscar Leonel Vázquez Becerra, Manuel Julián Díaz Rangel. También elevamos a Dios nuestra gratitud por tantas otras cosas que Dios nos concede día a día. A veces estamos tan despistados que no notamos todo lo que Dios hace. Por eso, a los que son conscientes y han puesto atención en aquello que Dios obsequia en cada momento, por pequeño que parezca, pedimos a Él que multiplique con generosidad su gratitud, especialmente por favores recibidos para la familia Díaz Niño, a San Judas Tadeo por favores recibidos para Briseida Nova, a San Antonio de Padua por favores recibidos para una fiel devota. Oramos pidiendo a Dios el don de la salud física, psicológica y espiritual para todos nuestros hermanos enfermos, que Él les conceda el aliento y la paz, y si así lo quiere, les permita vivir mucho más tiempo en compañía de los que tanto les aman, especialmente por Jerónimo Díaz Rangel, Francisco Quintero, Elisa Perea de Bustos, Livia Mantilla, Niño Mario Rueda Ramírez, Gerardo Mantilla Reyes, José Ricardo Farfán Duarte, al Divino Niño por la salud de Luz Amparo Mantilla Mantilla, al Señor de los Milagros y a San Rafael Arcángel por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, al Señor de los Milagros por la salud de Jorge William Gómez, Consuelo Lucuara, la familia Montoya García, la familia Román Montoya, Nidia Méndez Díaz,
a la Virgen Milagrosa por la salud de Janet Díaz Blanco, al Señor de los Milagros por la salud de Pedro Elías Ortega, a la Virgen del Perpetuo Socorro, al Señor de los Milagros, a la Virgen de Chiquinquirá, por bendiciones laborales y éxitos en los proyectos de Marley Andrea Suárez Manrique, a San Rafael Arcángel por las necesidades de una fiel devota. Y finalmente oramos también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por todas las almas del purgatorio, especialmente intención de Néstor García, Irma Almeida, Edilia Parra, Lucía Vera, Zenaida Camacho, familia Tamayo Ramos, Trina Macías, Luis Fernando Borges y una fiel devota. Y de manera particular oramos por nuestros difuntos, que el Señor les conceda la gracia de la eterna salvación, les perdone todos los pecados y los corone en el cielo por sus buenas acciones, especialmente a sus hijos muy queridos, Freddy Augusto Villamizar Peña, Emma Navas de Quintero, Dalida Mendoza Romero, Emilce Díaz Cubides, Luis Alberto Rueda Madero, María Teresa Borges de Castellanos, Hernán Mauricio Atuesta, esposos Gabriel Calderón y Clara Inés Goyeneche, Rosendo Navas Rey, Carlos Alberto Mantilla Parra, Pedro Elkin Rivera Urueña, Aureliano Abril Galvis, Lupe Buitrago de Montañez, Pedro José Acevedo Pérez, Antonio Peña Pedraza, Hayden Sandoval Porras, Joaquín Quiñones, Herminda Camacho de Ramírez, Álvaro Osorio, Tobías Almeida, Herminia del Carmen Almeida Díaz, Jaime Cepeda Rey, Edelmira Becerra Remolina, Heriberto Uribe Argüello, Nubia María Dueñas de Mendoza, Simón González Bueno, Arturo Carvajal Martínez, Rafael Sierra Flores, Medardo Díaz Reyes, Saturnino Pico Rincón, Rosalvina Ayala de Quintero, María Isabel Hurtado Gutiérrez, Gilberto Niño Ayala, Gloria Molano, Camilo Andrés Guerrero Parra, Josefito Beltrán, Ana Luz Beltrán, Elena Hernández de Viviescas, Marina Pinto de Rodríguez, Fernando Marcelino Patiño Orozco, Carlos Mauricio Leal, Telmo Acuña Guarguatí, Crisanta Martínez, Jairo Esteban Castellanos Pinto, Herminta Peláez, Isaías Acevedo, Gerson Fabián Jaime Santana y por supuesto por todos nuestros fieles difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones para poder obtener la reconciliación y acrecentar nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Arrepentidos en silencio, pidamos perdón por nuestras faltas más graves. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos, y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Comienzo del libro de la sabiduría. Amen la justicia, gobernantes de la tierra. Piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los necios. La sabiduría no entra en el alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado, pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no dejan impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío.
afán del hombre por tu hermano y por el mío. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Acabamos de leer en el Evangelio de Lucas el capítulo 17, los versículos del 1 al 6. Y aunque son pocos versículos, dan 3 puntadas completamente distintas sobre temáticas de la vida cristiana completamente particulares. Diría yo, autónomas por su propia cuenta. Sin embargo, para tratar de hilarlas, todas ellas en un solo mensaje, creo que una bonita forma de aprenderlas es entender que cuando leemos nosotros la palabra de Dios, Cristo está creando en nosotros siempre unas consignas fundamentales que sirven para que nosotros seamos auténticos hijos o cristianos. Un ejemplo práctico. Así como, por ejemplo, en la heráldica y vexilología, cuando se ilustran obviamente las banderas y los escudos de cada institución de cualquier orden, ponen unos lemas. El lema representa para nosotros como el resumen o la síntesis de todo aquello que tendríamos que vivir. Por ejemplo, ¿cuál es el lema nacional de nuestro escudo colombiano? Libertad y orden. Por ejemplo, el de Santander dice básicamente un paso adelante, más o menos. El de Piedecuesta dice ciudad ilustre y muy leal. Si nos vamos de otra forma, en connotaciones eclesiales un poquito particulares, me permito decirlas. Su Santidad Francisco escogió una frase bastante particular que es miserando adque eligiendo, que significa lo miró con misericordia y lo eligió. Con eso quiere representar de alguna u otra forma toda la fuerza de su pontificado, no porque fuera lo mejor, ni lo más grande, ni el más inteligente, sino por misericordia lo dispuso para que gobernara la iglesia. Lindo. Por ejemplo, en Bucaramanga, nuestro escudo arquidiocesano de nuestra iglesia católica es Ecclesia Semper Fidelis, que significa que todos nosotros hacemos hermosa, estética y agradable nuestra querida comunidad cristiana si vivimos en fidelidad del mensaje evangélico. Prácticamente eso. Por ejemplo, el Seminario Mayor, de donde son egresados todos los sacerdotes que seguramente ustedes conocen del área metropolitana de Bucaramanga, hay una frase que prima para nosotros, aunque está constituida en el escudo del Seminario Menor, que dice Sicut palma florevis, que significa así como la palma florece, que es una metáfora preciosa para decir que cuando la palma empieza a crecer, entre más crece, se empieza a encurvar cuanto más cerca llega al cielo, para recordar de alguna u otra forma que entre más poder, entre más méritos, entre más cosas podemos recibir de Dios, más lo adoramos y lo bendecimos porque de Él lo recibimos todo.
Todo tiene un sentido. Y yo creo que hoy el Evangelio nos está diciendo a nosotros 3 frases, 3 consignas, 3 lemas que podemos escribir o crear en nuestro propio escudo institucional de la Iglesia Católica. Primer punto es no provocar escándalos. Segundo, saber perdonar siempre. Y tercero, básicamente, es aumentar la fe. Esos son los 3 lemas. Así que me permito explicarlos brevemente en este día. Quédense ustedes con lo que más les guste o lo que más nos sirva, que de alguna u otra forma así siempre habla nuestro Señor por la fuerza del Espíritu Santo a través de las limitantes que presentamos los predicadores. Entonces, en primer lugar, no provocar escándalo. Yo creo que indiscutiblemente la palabra escándalo, que deriva obviamente del término griego escandalón, significa una piedra de tropiezo y es una circunstancia negativa que tiene una implicación de afectación negativa en las otras personas, sea moral o sea civil. Entonces, por ejemplo, solo por recordar, escándalos están en todos los niveles de nuestra vida humana. Por ejemplo, deportivos, que de pronto un deportista colombiano al que uno está pujando todo el tiempo, de pronto termina ganando, consiguiendo un mérito, le hacen la prueba antidoping y tristemente estaba dopado. Escándalo. Por ejemplo, a nivel financiero, entre tantas circunstancias, en Colombia todas las personas profesionales se preparan para poder recibir un puesto según sus méritos, pero como yo siempre lo digo, aquí en este país, no en todos los sitios, por supuesto, sin entrar a generalizar, pero sí una muy buena parte, miran a las personas según sus intereses de cuello, de estima, de parecer, de pagar favores. Entonces, por eso en Colombia aparecen cosas como el famosísimo carrusel de la contratación, por ejemplo, o por no mencionar el escándalo de Odebrecht, ¿cierto? Seguimos. A nivel militar, escándalos. Colombia manchado y teñido por sangre, con tantos años que llevamos de conflicto y aún no salimos, si es al externo como al interno. Tanto que uno de los más llamativos y dolorosos de nuestro país se llaman los falsos positivos, por no mencionar tantos otros que ya olvidamos y no tenemos presentes en este momento. Triste, pero así es. Por ejemplo, a nivel político, que en vez de hacer campañas justas donde prima la democracia y elijamos los gobernantes según el consenso mayoritario del pueblo, nos damos cuenta que aquí se imponen muchas veces los gobernantes, con todo el respeto, y muchas veces las elecciones terminan siendo hechos fraudulentos donde ya están comprados los puestos. Todo es una pantomima, un escenario dramatizado donde todos fingimos que hacemos algo, pero ya todo está dispuesto, pasado y seguirá pasando. Y por no dejar atrás, por supuesto, nuestra querida Iglesia Católica, para hablar de la parte religiosa. Pecados de cualquier tipo, abusos de poder económico o sexual. La palabra escándalo significa que hemos cometido circunstancias negativas que causan una herida grande, entrañable en la trama histórica de nuestro país y hacen que las personas no sean las mismas después de recibir esas circunstancias. Es decir, aunque no sean ellos las víctimas inmediatas de la circunstancia. Ejemplos prácticos. Por ejemplo, un escándalo de mediana o pequeña limitación. Cuando alguien en la casa dice: padre, yo soy bastante malsonante, no soy muy bien versado, soy muy grosero, creo que sufro del síndrome de Tourette, brevemente hablando, en el sentido de que digo palabras bastante fuertes, insultos a diestra y siniestra, y a veces, padre, no me percato y resulta que llegan a veces niños, mis sobrinos, mis primos, mis nietos, mis hijos. ¿Eso cómo se llama? Pues escándalo. Porque aunque no los diriges directamente hacia ellos, ellos en afectación reciben algo de eso y los perviertes, los dañas y corroes su mentalidad. A eso me refiero. Entonces aquí, esto es lo que les quiero compartir. ¿Cuál es el antídoto para no provocar escándalos? Cristo dice: es imposible que no ocurran, pero hay de aquellos que los provocan, y es una lamentación particular. Y esta clave la aprendí yo a través de una predicación de un amigo mío que me enseñaba de alguna otra forma sobre ciertas circunstancias que son de manejo discreto, prudente en relación con la iglesia. El antídoto es tener dominio de sí mismos.
Sé que si bien esta palabra de alguna u otra forma no tiene mayores explicaciones, se los voy a explicar por la gracia de lo que recibimos siendo muy pequeños. Resulta que todos nosotros, cuando un día nos bautizaron, en la iglesia de Dios, el sacerdote o ministro tomó un poco de óleo perfumado y lo depositó sobre nuestras coronas y nos dijo: ustedes son reyes. Reyes, ¿por qué? Porque solamente van a hacer la voluntad de Dios Padre, es decir, por encima de ustedes solamente está hacer todo lo que Dios les ordene a través de las ordenanzas, indicaciones y normas de sus padres y de sus padrinos. Pero después de ustedes tener esa cosa bien formada en su corazón, no le entregarán el corazón a nadie. Eso se llama tener dominio de sí mismo. Los sacerdotes lo representamos de otra manera. Tenemos una cuerdita que nos amarramos en la cintura que se llama cíngulo. Antiguamente, sobre la parte de los riñones se consideraba que quedaba ubicado un punto que se llama la concupiscencia, que sigue existiendo, pero no en esa parte tan particular. Y entonces, que es la inclinación natural obviamente a pecar. Entonces el padre se ciñe obviamente después del alba el cíngulo para decir: Señor, ayúdame a manejar mis propias apetencias y pasiones para no hacer lo que yo quiero, sino lo que tú deseas de mí. Eso es otra indicación. Entonces, tener dominio de sí mismo significa, primero, conocerme muy bien con lo bueno y lo malo. Lo bueno significa mis fortalezas, mis logros, mis potencialidades, mis habilidades, para manejarlas y cultivarlas, pero también significa reconocer cuáles son mis debilidades, mis fragilidades, mis inestabilidades, mis caprichos, y ponerlos distantemente a mí. Dicen que el santo más santo de todos los santos no es el que lucha constantemente contra la tentación, sino que sabiendo que no le hace bien, por su propia dificultad, lo mantiene distante o se aleja de él. Eso básicamente es. Entonces, con esto para mí me doy por bien servido. Segundo punto, saber perdonar. El texto bíblico nos menciona una característica fundamental del perdón, que aplica no solamente con nosotros, sino con Dios. Para que haya auténtico perdón de Dios, como de cualquier ser humano, debe existir también auténtico arrepentimiento, visible no solamente en las palabras, sino en nuestra manera de ser y de obrar. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué, Padre, tenemos que perdonar? Yo creo que simplemente por lo siguiente: el perdón es una actividad más beneficiosa para la víctima que para el victimario o el agresor. Porque resulta que cuando tú perdonas, terminas librando del rencor que ciertamente activas cada vez que recuerdas el hecho doloroso que creó en ti esa herida que está en tu alma. Por ejemplo, ¿por qué en Colombia? Y lo digo con real satisfacción. Las personas que han sufrido realmente causas dolorosísimas, lamentables y penosas, como dice la Biblia, ignominiosas, son esas las que son más capaces de perdonar. Y lo dicen muchos de los entrevistados en relación con el conflicto armado y tantas otras cosas más. Dicen: Padre, porque no quiero revivir constantemente el dolor que eso me dejó en mi alma. O sea, Padre, ¿por qué tengo que perdonar? Porque es una cuestión de salud física, psicológica y espiritual. Física, porque deja de afectarte el sistema simpático. Psicológica, porque de alguna u otra forma tiendes a alivianar el recuerdo, que deja de crear anclajes motivacionales negativos que te complican y te deprimen. Y espiritual, porque creas una conexión de relajamiento y tranquilidad. No es fácil. Perdonar nunca es olvidar, pero por lo menos es no revivir. Por eso es tan bueno. Y segundo, ¿cómo tenemos que perdonar según la enseñanza del Evangelio? Yo creo que uno de los textos bíblicos más lindos que ciertamente vale la pena recordar es aquel que menciona las máximas del auténtico perdón. Yo siempre he creído, hay que perdonar con sanidad y proactividad, con justicia e inteligencia, y no con sumisión, depresión, ingenuidad o estupidez. En palabras sencillas, Cristo dijo: si alguien te golpea la mejilla derecha, pon la otra. Eso no significa si alguien me maltrata me dejo, no. Significaba
que si yo ponía la otra persona tenía que cambiar la forma de golpearme, que tenía una implicación completamente distinta. Golpear a alguien en la mejilla izquierda significaba golpear con el revés de la mano, y solamente así inicialmente pues golpeaban a los esclavos, a los marginados, a los que no servían, golpear en la mejilla derecha. Pero en la izquierda, que es golpear con la mano, con la palma abierta, que es como Cristo indica, es una forma con la que tú tratas a un igual, de tú a tú. O sea, Cristo no estaba diciendo déjesela montar, estaba diciendo reclame sus derechos con justicia. Y expuso la tesis el día en que lo pusieron en el Sanedrín, en medio de todos, ustedes lo recuerdan, y un hombre llegó y le pegó una bofetada. Y él dijo, si he fallado, dime en qué, y si no, ¿por qué me golpeas? El perdón no es un acto de sumisión absurdo en el que yo simplemente dejo que los demás hagan con mi vida lo que quieran. Y entonces quedo yo tan afectado que me quedo yo ensimismado, a escondidas, sufriendo y esperando que mi vida se consuma en una total tristeza. Claro que no. Es un acto de justicia que pide de nosotros también reclamarlo. Bueno, saber perdonar. Para los que creen que en la iglesia se enseña de alguna otra forma simplemente es que si usted es católico tiene que perdonar. Sí, pero no. Mire, les cuento esto rápidamente para terminar este último ejemplo. Mi papá dejó de hablarme a mí por más de 10 años, yo la he contado ya en muchas celebraciones. Un día una tía, hermana de él, se me acercó y me dijo, papito, usted es cura, usted tiene que perdonar a su papá. Yo le dije, sí, pero no sé qué entiendes tú por perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es pasar la página. Perdonar es reclamar justicia. Entonces, cuando él venga a pedirme perdón, con todo el gusto, le diré que sí, por supuesto, pero las consecuencias siempre van a quedar afectando a una parte como a la otra. Entonces, mi tía hacía referencia de alguna otra forma por todo un problema legal, porque como nunca respondió por la parte de alimentación, quería que yo ya con 25 años quitara obviamente unas circunstancias legales de demanda por orden de alimentos. Pues no las quité nunca, por un acto de justicia humana como divino, me hago entender. Perdonar no es simplemente someterse, agachar la cabeza para que los otros le digan y le hagan a uno lo que quieran, sino es saber reclamar con una humanidad y con la altura que corresponde a la madurez. Y tercer y último elemento, aumentar la fe. Cuando hablamos de aumentar la fe, en palabras sencillas, creo que es un ejercicio especial que tenemos que empezar a facultar también todos nosotros como seres humanos. Una cosa que yo recuerdo también desde mi experiencia familiar es que tengo varios primos que hoy por hoy están con la tendencia de hacer ejercicio para incrementar o aumentar la masa muscular. Y obviamente ellos van a un gimnasio y les recomiendan ciertas cosas y tácticas para poder aumentar la masa muscular. Por ejemplo, que tienen que hacer ejercicio no tan rápido, sino con ejercicios lentos, que tienen que entrenar 3 a 5 veces por semana, que tienen que mantener una dieta especial con ciertas proteínas en aumento, pero además de eso, que cada ejercicio corresponde a cargar un peso aproximado del 65% según su propia capacidad. Es decir, tiene un estudio y una trama. Yo me preguntaba exactamente lo mismo. ¿Y cómo aumentamos la fe los cristianos católicos? Primero, solicitándosela a Dios. Uno tiene que decirle todos los días, Señor, aumenta mi fe, para que cuando vengan las pruebas uno esté más preparado y no se desquebraje y termine obviamente diciendo, ¿por qué, Señor, me hiciste eso? Cuando el Señor nunca te hizo nada malo a ti y solamente quiere lo mejor para ti. Segundo, para aumentar la fe es importante buscarla o estudiarla. Yo siempre he dicho una y otra vez, quien no lee la Sagrada Escritura, por más de que diga que es católico, no conoce nunca los fundamentos de su propia expresión de fe. La fe nos ayuda a potenciar el caminar cristiano, a conocer a Dios y entender cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. Tercero, celebrarla. Venir a misa con todo lo que significa, yo sé que es difícil para muchos de nosotros, más entre semana, es un ejercicio favorable porque nos hace entregarle a Dios con todo algo importante de nuestra jornada y nos hace hacer un sacrificio cuando nos cuesta más para ganarnos algo que vale más la pena. Y finalmente vivirla o compartirla, o sea, que se nos note lo que profesamos o lo que decimos ser. Creo que esas son las estrategias y las maneras en las que podemos aumentar nuestra fe.
Entonces, pedirle a Dios por la fuerza del Espíritu Santo, buscarla y estudiarla en las Sagradas Escrituras, celebrarla en la vida sacramental como en la oración y finalmente vivirla y compartirla a través de nuestro testimonio. Esas serían básicamente las notas. Queridos hermanos, muchas gracias por la paciencia. Recuerden, hoy hay 3 consignas. Unirlas temáticamente no es imposible, pero es muy complicado. Son 3 indicaciones fundamentales que el Señor nos hace a nosotros para que de alguna u otra forma no recordemos lo importante, no olvidemos lo importante. Primero, no provoquemos escándalos. Si se dan y los puedes reparar, bien por ti. Pero si los provocas y son por tu propia negligencia, por tu capricho, corrupción, ay de ti. Como dice Cristo, cuidado. Segundo, aprende a perdonar. No se perdona todo, ni siempre, ni en todas circunstancias. Se perdona si hay auténtico arrepentimiento, se perdona si queremos tener salud física, psicológica y espiritual, y se perdona siempre reclamando justicia. Y tercero y último, aumentemos nuestra fe. Por eso en este momento los invito a que cierren sus ojos y me acompañen con una oración muy linda que no es mía, sino de el Papa Pablo VI, para pedirle al Señor la fe. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento y en mi modo de juzgar las cosas divinas y también las humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Porque, Señor, yo creo en ti. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas, pero también por el testimonio interior del Espíritu Santo, que vierte en mi corazón la luz confortadora, pacificadora y con natural sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llevan nuestra vida, que no tema las adversidades de quien las discute, la impugna, quien las rechaza, las niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, que se entrene en el roce de la crítica, que se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas, y que se permanezca siempre firme en medio de las circunstancias más difíciles. Señor, haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría en mi espíritu, que capacite todo mi ser en la oración con Dios, para que mantenga una auténtica conversación con Él de todos mis más hermanos, de manera que irradie en el coloquio sagrado las bienaventuranzas de tenerte siempre a ti. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión, que sea manifestada por obras ante los sufrimientos de mis hermanos, que atienda a las necesidades de los que buscan la revelación final, que alcance a encontrar la continua búsqueda del ser humano y exprese el más grande testimonio para que mis demás hermanos entiendan la verdad del amor. Y finalmente, Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento, de mi sentimiento, sino que pueda pasar realmente por la fuerza del Espíritu Santo y sea garantía de todo lo que haces por mí y mis hermanos. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el
camino eterno y guíame por el camino eterno. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo lo alcancemos por nuestros propios sentimientos de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, a ti, Dios omnipotente y eterno. Porque unidos en la caridad, celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria. Es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir, y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos con paz en medio de la tormenta. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevándonos así a la perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de estos hijos tuyos que están aquí en esta celebración santa, ya sean presentes en este templo o gozando de la celebración por medio de sus medios virtuales. Concede a todos la gracia de recibir de ti, según tu santa voluntad, el alcance de sus diversas preces, y puedan obtener, Señor, aquello que es más importante, urgente y necesario. Concede, Señor, especialmente el don de la prudencia para tomar buenas decisiones, apartando lo malo y escogiendo lo bueno, siendo incidentes en el buen testimonio y nunca piedras de escándalo. Concede, Señor, la fortaleza para que en medio de las crisis, contiendas y dificultades nos levantemos, aunque hayamos sido nosotros las víctimas de muchas circunstancias negativas. Concédenos, Señor, también la gracia de tener una auténtica prosperidad material y espiritual, para que la compartamos en primer lugar con los nuestros y también con los que más lo necesitan, y así vivamos la caridad cristiana. Y finalmente, Señor, concédenos que nuestra fe se aumente día a día para poder verte a ti en otros acontecimientos y sentir tu fuerza en los momentos más complejos de nuestra existencia humana. Acuérdate de nuestros hijos y hermanos que están celebrando hoy el día de su natalicio. Concédeles, Señor, el alcance de todos sus sueños. Multiplica en buena salud a todos nuestros enfermos y concédeles el alivio, la paz y el consuelo, y que sean vinculados una vez más a sus quehaceres cotidianos. Y finalmente a nuestros hermanos difuntos, concédeles la gracia de la resurrección y que puedan llegar al cielo para poder obtener de ti, Señor, tu santa presencia por siempre. Pensemos en nuestros difuntos. De todos ellos, Señor, de los que están en nuestra memoria, de aquellos que olvidamos y son importantes, aquellos por los que nadie ora, o también los más necesitados de tu infinito amor y misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y permite también, Señor, que todos nosotros, por nuestras convicciones cristianas, por el ejercicio afable de nuestra vida en fe, podamos también llegar al cielo con la bienaventurada Virgen María, con San José su esposo, los santos arcángeles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, para que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo, digamos a nuestro Padre Dios la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos muy queridos, con una venia sencilla, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor, pero fortalece mi fe. Espero, Señor, asegura mi esperanza. Te amo, Señor, pero inflama mi amor. Yo me arrepiento, Señor, pero aumenta mi arrepentimiento. Amén. A veces siente desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás
y espera el tiempo de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado que nos prevés, e imploramos tu clemencia para que la fusión del Espíritu Santo nos conceda alcanzar la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y conocidos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Asistidos con la gracia divina, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga y muchas gracias por la paciencia. Feliz noche. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.